A finales de la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, el mundo presenció la firma del Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. Para Alemania, este tratado no fue una negociación, sino una imposición. Tanto su delegación oficial como la prensa y el pueblo alemán lo percibieron como un acto humillante. El artículo 231 del tratado reconocía la responsabilidad moral y legal de Alemania por los daños causados durante el conflicto, obligándola a pagar indemnizaciones que a todas luces eran imposibles de cubrir. Alemania debió renunciar a sus colonias y entregar territorios a naciones como Francia, Dinamarca y Polonia. En este clima de humillación y descontento emergió el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, quien encarnó el deseo de revancha y restauración del orgullo nacional. Los acontecimientos no tardaron en precipitarse. Hitler fue nombrado canciller el 30 de enero de 1933 y una vez en el poder rompió abiertamente con lo estipulado en Versalles. Ordenó el rearme del país, aumentando el gasto militar hasta 18.000 millones de marcos entre 1934 y 1938, y emprendió su política expansionista con la anexión de Austria, conocida como el Anschluss, respaldada por elecciones manipuladas para legitimar la acción. Paralelamente, la crisis económica de 1929 había devastado la ya frágil estabilidad internacional. La Gran Depresión no solo destruyó los avances diplomáticos logrados tras la guerra, sino que también abrió el camino para el ascenso del nazismo en Alemania, del militarismo en Japón y de nuevas extensiones globales. A partir de 1931, el mundo asistió a una serie de crisis internacionales que pavimentaron la ruta hacia un nuevo conflicto generalizado. Alemania, Japón e Italia comenzaron a configurar el bloque militar conocido como el Eje, decidido a acabar con el orden establecido tras la Primera Guerra Mundial. Durante el periodo de entreguerras de 1918 y 1939, la inestabilidad política, social y económica facilitó el surgimiento de regímenes totalitarios. En Italia surgió el fascismo, en Alemania el nazismo y en la Unión Soviética el comunismo estalinista. Todos estos sistemas promovieron gobiernos autoritarios, nacionalistas y represivos, nacidos de la desesperanza y la ruina económica. La Gran Depresión también transformó los modelos económicos, tanto la Italia fascista como la Alemania nazi. Impulsaron políticas de autosuficiencia basadas en la industrialización, el estímulo de la producción nacional, la construcción de obras públicas y el fortalecimiento del sector militar. En contraste, la Unión Soviética, bajo la dirección de Stalin, implementó una acelerada industrialización estatalizada mediante los planes quinquenales, utilizando el trabajo forzado en granjas colectivas, lo que permitió evitar el impacto directo de la crisis de 1929 y consolidar el prestigio de su modelo de economía planificada. Así, el Tratado de Versalles, que responsabilizó a Alemania y a sus aliados de causar la Primera Guerra Mundial, sembró las semillas de un resentimiento profundo, que, combinado con la devastación económica y la represión de ideologías totalitarias, desembarcaría en el estallido de una nueva y aún más devastadora guerra mundial. Los bandos de la Segunda Guerra Mundial quedaron claramente definidos: el eje compuesto por Japón, Italia y Alemania, y los aliados, conformados por Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. El conflicto inició con la invasión de Polonia y su posterior reparto con Stalin, enseguida de la ocupación de Dinamarca y Noruega en abril de 1940. Alemania continuó su avance atacando y ocupando Bélgica y Holanda, y más tarde dividiendo Francia. El norte quedó bajo control alemán, mientras que el sur fue administrado por el régimen de Vichy. La ofensiva continuó con intensos bombardeos sobre Inglaterra, enfrentándose a la feroz resistencia de la Royal Air Force. Al fracasar en su intento de someter a Gran Bretaña, Alemania cambió de estrategia, lanzando en 1941 la Operación Barbarroja para invadir la Unión Soviética. Las tropas alemanas avanzaron profundamente hacia el este, casi alcanzando la ciudad de Stalingrado. Sin embargo, la URSS resistió tenazmente y se unió a los aliados. En 1943, el crudo invierno y la férrea defensa soviética propiciaron la derrota alemana en Stalingrado, mientras que Italia, debilitada por su escasez de fuerza militar, también cayó ante los aliados. Mientras tanto, Japón lanzó un ataque sorpresa contra Pearl Harbor, forzando la entrada de Estados Unidos en la guerra al lado de los aliados. Japón emprendió entonces una rápida expansión, apoderándose de Hong Kong, Filipinas, Singapur e Indonesia, e incluso amenazando a Australia.
La respuesta estadounidense llegó a través de las batallas del mar, de Coral, Midway y Guadalcanal, donde lograron importantes victorias. La lucha se trasladó también al norte de África, en la batalla de Alamein, donde las fuerzas aliadas, lideradas por el británico Montgomery, enfrentaron al Afrika Korps alemán, comandado por Rommel. El eje fue derrotado una vez más, viéndose obligado a retirarse de la región. Así, la Segunda Guerra Mundial se caracterizó por ser una guerra de exterminio, basada en profundas diferencias ideológicas, principalmente entre el fascismo y la democracia, con un trasfondo económico y una violencia que afectó tanto a las fuerzas militares como a la población civil. A raíz de los horrores vividos surgieron los actuales códigos de guerra, para evitar que semejante masacre se repitiera en la historia de la humanidad. Durante la Segunda Guerra Mundial se llevaron a cabo numerosas conferencias y acuerdos cruciales entre los líderes de las principales potencias aliadas, que definieron el curso del conflicto y el orden mundial posterior. Entre los eventos clave se destacan la Conferencia de Moscú 1943, donde se discutió la sustitución de la Sociedad de Naciones y se sentaron las bases para la creación de un nuevo organismo internacional, las Naciones Unidas. La Conferencia de Teherán 1943, en la cual se acordó que Japón debía devolver todos los territorios conquistados y se planificaron estrategias militares para la derrota final de Alemania. La Conferencia de Yalta 1945, donde se decidió la división de Alemania en 4 zonas de ocupación y se establecieron los primeros estatutos de las futuras Naciones Unidas. La Conferencia de Potsdam 1945, que ratificó los acuerdos de Yalta y abordó los detalles sobre la ocupación y administración de Alemania. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron devastadoras para la humanidad. Se estima que murieron entre 50 y 80 millones de personas en todo el mundo, con cifras particularmente altas en la Unión Soviética, 25 millones de muertos, China 15 millones, Polonia 6 millones, Alemania 4 millones, Japón 2,2 millones. La reconstrucción material de los edificios fue relativamente rápida, pero las pérdidas humanas y el trauma emocional dejaron un impacto profundo y duradero en las sociedades. En respuesta a las atrocidades cometidas durante la guerra, se fundó la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 1945, con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacional. Posteriormente, en 1948, la ONU adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estableciendo los principios fundamentales que deben regir la dignidad, los derechos y la cooperación entre todos los seres humanos.